Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a 7.000 millones, el periodístico internacional de la televisión pública. Hoy vamos a estar hablando de Argentina, de esta nueva Argentina que desde hace ya casi una semana tiene un nuevo presidente. Es Alberto Fernández, con una vicepresidenta fuerte, Cristina Fernández, la expresidenta y hasta ahora senadora, que asumió también en la vicepresidencia. Ya se están tomando medidas en Argentina por parte del gobierno de Alberto Fernández y ese es uno de los temas de los que vamos a hablar hoy junto a Álvaro Padrón, que está de regreso. Álvaro. ¿Qué tal, Maxi? Un gusto volver a estar con ustedes y bueno, tocar el tema que siempre se pone en el primer lugar de la política exterior uruguaya, ¿no? Porque Argentina es el país más influyente para nosotros y bueno, nuevo gobierno ya instalado y como recién decías, con medidas económicas, medidas políticas, medidas sociales, es decir, mucho para conversar. Creo que las económicas son las que más se notan porque van a tener repercusiones directas en Uruguay, algunas positivas, otras negativas. Eso vamos a tratar hoy. Muy bien, para meternos de lleno en este tema, vamos a ver un resumen de lo que fue la asunción de Alberto Fernández el pasado 10 de diciembre. Continúa la asamblea. Invito a ingresar a este recinto al señor presidente de la Nación electo, don Alberto Fernández, y a la señora vicepresidenta de la Nación electa, doña Cristina Fernández de Kirchner. Invito al señor presidente electo, don Alberto Ángel Fernández, a prestar su juramento. Se lo voy a dar para que él mismo lo lea. Yo, Alberto Ángel Fernández, juro por Dios, la patria y sobre estos santos evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la Nación y observar y hacer observar fielmente la Constitución de la Nación Argentina. Si así no lo hiciere, Dios y la patria me lo demanden. Realizada la jura del señor presidente electo de la Unidad de los Argentinos y la vicepresidenta electa de todos los argentinos, recibiremos al presidente saliente de la Nación, el ingeniero Mauricio Macri. Y para hablar de este nuevo gobierno de Argentina, tendremos en este primer bloque en la mesa de 7.000 millones a Pedro Isner, el docente de la URT. Bienvenido, Pedro. Un gusto, muchas gracias por la invitación. Bueno, para arrancar, ¿qué expectativa te genera este cambio de gobierno en Argentina? Y genera mucha incertidumbre, en verdad es un cambio muy importante después de un gobierno que ha fracasado, al menos desde lo económico, no necesariamente de lo institucional, y es más de lo mismo, más de lo que fue el kirchnerismo en su momento, con la adición de una nueva parte de la coalición, que es el peronismo clásico, en clave de una confrontación al incipiente con el viejo kirchnerismo. En ese sentido, la decisión táctica primera de Alberto Fernández fue no confrontar con el kirchnerismo porque no puede o porque no quiere, en pos de generar una alianza en donde al menos los costos sean repartidos con la vicepresidenta, que es quien tiene los principales votos, pero dentro de ese 48% que decidió la elección, independiente de la presidenta, la ex presidenta Kirchner tuviera el 42%, en verdad el 6% restante es decisivo, así que en esa cuestión
no es necesariamente cierto que quien tiene más votos tiene la capacidad de decidir. Así que en ese sentido yo creo que lo que está haciendo Alberto Fernández es tácticamente aceptar, al menos en forma tácita, el liderazgo de Cristina en pos de incorporarla en los importantes costos que supondrá tomar medidas importantes en medio de una crisis, por ejemplo, de deuda sin antecedentes. En verdad Argentina tuvo una gran reestructuración y un default en el 2001, pero si aquel fue el primer default del mundo, en aquel momento se decía, ¿no? el default de deuda más importante del mundo, este debe ser de los 5 o 6 más importantes. Y en ese sentido, más allá de que queda claro que habrá una renegociación, no queda claro cuáles serán las etapas. Así que en ese punto, más allá de la ley de emergencia, que se iba a tratar en principio en diputados el miércoles y que se ha pasado para el jueves, para después supuestamente pasarlo al Senado, más allá de una ley ómnibus bien importante y con un fuerte componente de incremento de impuestos, se niegan determinadas reducciones de impuestos por otro lado, así que es un ajuste importante a un sector de la población. Más allá de eso, que queda claro, después no quedan claros los sucesivos pasos de esta nueva coalición. ¿Y en qué percibís esa reaparición del kirchnerismo clásico en materia económica y también de alguna manera pensando en política internacional, en su estrategia internacional, ¿no? Bueno, por ejemplo, en materia comercial? Sí, la estrategia del kirchnerismo siempre, y ha tenido éxito, ha sido confrontar hacia adentro con determinados sectores, por ejemplo con el campo, en su momento incluso con la iglesia, ¿no? Hoy nos olvidamos de la profunda confrontación. Particularmente de Néstor Kirchner, ¿no? De Néstor Kirchner con el entonces cardenal de Buenos Aires, primero de Buenos Aires, Jorge Bergoglio. Después hubo un cambio ahí algo pasó, y pasaron a ser aliados, actores que se enfrentaban. La lógica del kirchnerismo ha sido confrontar y en verdad le ha funcionado casi siempre, ¿no? Ahora le ha vuelto a funcionar en la dinámica, primero con el campo, ese sector que se les ha subido las retenciones y externamente con algo así como el sector financiero internacional, representado en el Fondo Monetario Internacional. En ese sentido, la aparición de Martín Guzmán, este profesor de la Universidad de Columbia que ha escrito paper que todos dicen son sofisticados sobre dinámica de renegociación de deuda, al lado de Joseph Stiglitz, ese premio Nobel, supone una clara definición de apuntar al Fondo Monetario como ese problema, ese enemigo, o al menos ese adversario, en un contexto en donde es muy difícil también enfrentar a los Estados Unidos, en ese sentido, ¿no? Alberto Fernández y Donald Trump han tenido una comunicación. Tocaron ese tema, además. Tocaron ese tema en un contexto donde Argentina le debe 45.000 millones de dólares al Fondo Monetario y en verdad es un problema de Argentina, pero también del Fondo Monetario, así que ahí estamos entrando en aguas desconocidas y por un lado va a ser muy difícil para Alberto Fernández y para el kirchnerismo confrontar con los Estados Unidos, va a ser mucho menos difícil en un punto, más fácil hacerlo con el Fondo Monetario Internacional y en ese sentido la lógica de confrontación que desarrollará este gobierno con actores externos es todavía algo en proceso. Lo mismo con Bolsonaro, ida y vuelta entre inexplicable y amateur, tal vez de uno y otro, ¿no? Más allá de que uno es más importante que el otro. Y Brasil es el principal socio comercial de Argentina y es una economía 4 veces más grande. Así que esa dinámica tan inexplicable entre lo personal, dejando de lado lo institucional, hace que uno sospeche sobre cómo se articulará este nuevo gobierno en donde la confrontación estará siempre, interna y externamente. Como técnica del peronismo. Y más aún del kirchnerismo, ¿no? Más aún esta nueva versión del peronismo kirchnerismo que bueno, el peronismo históricamente es un clásico partido atrapatodo, históricamente ha ido de la extrema derecha, de la extrema izquierda a la extrema derecha, y algunas veces han convivido y otras no. Tenemos el recuerdo de los 70, en donde todo terminó muy mal, en donde hay alguna reminiscencia, no de violencia explícita, pero sí de una dinámica de conflicto que no queda del todo claro cómo se sustentará en el mediano plazo entre esos actores, ¿no? Insisto en esta cuestión que yo creo razonable en términos de la táctica de Alberto Fernández, de preferir porque no puede, pero sobre todo porque no quiere confrontar, al menos en el corto plazo, con su principal socia, en pos de incorporarla para compartir costos. Más allá de eso, aparecen los actores sindicales, los actores, la clásica expresión del peronismo, que es la coalición urbana industrial, articulándose de una manera que insisto, son aguas desconocidas, ¿no?
En estos primeros días ya ha dado señales firmes el nuevo gobierno de Argentina. En el discurso, Alberto Fernández dijo que los que más tienen van a tener que ser solidarios porque ya hay mucha gente que no puede dar más, también contradiciendo el discurso de Macri. Sí. Y ya de entrada el tema de los impuestos al agro y la lucha con el agro se marca en las primeras semanas. Y también está la llegada de Evo Morales a Argentina. Estas dos medidas, que ya son dos medidas importantes para vos, ¿vienen más del palo kirchnerista o son más tejidas en el ámbito de Alberto Fernández? Bueno, es una reminiscencia kirchnerista que también tiene un componente peronista. Está la cuestión de las retenciones, por cierto, está esta cuestión de cargar las compras en el exterior con un 30%, ¿no? Si uno va al exterior con una tarjeta de crédito argentina y compra algo por 100, al final termina siendo 130, ¿no? Es algo bastante... Es como el dólar turista, pero también lo extienden a compras, ¿no? Y a Netflix, a cualquier servicio que se contrate. Exactamente. Es no es proteger el mercado interno, digamos, promover que se consuma internamente. Es una manera de proteger, bueno, tiene un golpe muy fuerte, por ejemplo, en la economía uruguaya, ¿no? Si ya estaba complicada la temporada turística en Uruguay, lo va a estar aún más, es cierto, tiene una dinámica de proteger a un mercado interno, a un mercado turístico y sobre todo intentar, ligado a eso, proteger las reservas internacionales que son relativamente escasas. Eso es literalmente un déjà vu del kirchnerismo. El kirchnerismo literalmente hizo eso, ¿no? Introdujo un cepo, introdujo un costo adicional a las compras en el exterior, generó que uno puede comprar $200 por mes por persona, ¿no? Lo cual es algo sumamente inexplicable. Y eso mayormente... Activa el mercado negro, además. Además desarrolla un dólar blue, desarrolla distintos dólares, distintos tipos de cambio. Martín Guzmán, el ministro de Economía anunciado, ha escrito, y lo ha escrito científicamente, que condición necesaria no suficiente para el desarrollo de países como los nuestros es tener distintos tipos de cambio. Bueno, eso es un académico ligado, insisto, a Stiglitz y a esta lógica teórica de la academia de alguna parte en los Estados Unidos y en el mundo, que bueno, le ha llegado la hora de llevar esas ideas a la práctica. En verdad no sabemos dónde y cuándo funcionaron realmente, ¿no? Así que, y tú me dijiste lo de Evo Morales, ¿no? Una clásica dinámica de confrontación, buscando tener, en forma yo creo que bastante inexplicable, ¿no? Traer a Evo Morales, una persona que estaba, que tenía una situación de asilo político en México, traerlo a la Argentina en medio de un proceso electoral al lado de Bolivia, una situación boliviana que después del quiebre institucional que supuso la salida de Evo Morales parecía encaminarse hacia una situación donde el MAS iba a participar. Sin embargo, ahí se ve más la mano de los Kirchner que del peronismo clásico, que probablemente no deben estar tan interesados en generar un problema adicional en una región ya de por sí complicada, salvo Uruguay, ¿no? Probablemente en un punto Paraguay, ¿no? Que no tiene este tipo de manifestaciones. Después Chile, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, la propia Venezuela, obviamente, Nicaragua sabemos, incluso en la tranquila y pacífica Costa Rica hubo algunas situaciones, y en ese sentido no parece ser probablemente irresponsable traer a Evo Morales a hacer política en la frontera con Bolivia, ¿no? Bueno, es una decisión del peronismo-kirchnerismo en ese sentido, ¿no? Álvaro. Volviendo a los economistas, ¿no? Sí. Tenemos un ministro que acabas de contar un poco también que vendría a experimentar como una especie de laboratorio, o al menos teorías que hasta ahora no se han aplicado a partir de gobiernos. También tenemos otro economista muy influyente en la época del kirchnerismo que ha tenido un resultado electoral muy importante, que es Kicillof, y que va a gobernar la provincia de Buenos Aires. Entonces, ¿cómo se va a articular esa cuestión de poder, pero que al mismo tiempo tiene un componente de la disciplina económica, ¿no? Entonces, ¿cómo imaginás esa combinación? Sí, Kicillof fue una apuesta directa de Cristina Kirchner, ¿no? Inexplicablemente en un determinado momento aparece Kicillof puesto allí, casi a dedo por ella, y en verdad había leído encuestas y era quien mejor daba, mucho mejor que los clásicos caciques, los clásicos varones del conurbano bonaerense, que no quieren en ningún sentido a Kicillof, ni por una cuestión ni estética, ni ética, ni conceptual, ¿no? La tradición de los varones peronistas del populoso conurbano bonaerense es de ese peronismo clásico de derecha, opaco, ¿no? De una sucesión de negocios
y de violencia permanente. Kicillof no es eso, ¿no? Kicillof es un profesor, es un doctorado en economía de la Universidad de Buenos Aires, que tiene una formación de izquierda, que es alguien muy ligado a Cristina Kirchner. En ese sentido, Cristina, que se equivocó después del 2011, siempre o casi siempre, en el 2013, en el 2015 y en el 2017, en el 2019 recuperó esa parte de estrategia política, hizo esta arriesgada decisión, al menos electoralmente exitosa, de ponerlo a Alberto Fernández, veremos políticamente qué viable es, y hizo esta gran decisión de elegir a Kicillof para confrontar con una persona sumamente popular como María Eugenia Vidal y ganarle en forma muy holgada. Paso seguido, cómo gobernar algo que es sumamente difícil de gobernar. Son 16 millones de personas, entre 8 y 9 de ellas en el conurbano bonaerense, con altísimos índices de pobreza y de desigualdad. Los más altos, ¿no? Parece que todos los datos negativos aumentan. La mayor cantidad de pobres en el conurbano bonaerense se encuentran millones de pobres, en una situación además de mucha inestabilidad política, porque ahí está metido todo lo peor de la política argentina, ¿no? Todo ¿cómo llamarlo? Bueno, todo lo peor. Uno no puede pensar que la famosa bonaerense está metida allí en todo, en el juego, en las drogas, en la prostitución, están todos involucrados en eso. Hay millones de personas que están en cierta forma extorsionadas por ese sistema, y es un círculo vicioso del que no se puede salir. ¿Cómo gobernará Kicillof allí? Obviamente con la ayuda del gobierno nacional. Es inviable, hay un analista político que la llama la provincia inviable de Buenos Aires, porque en la lógica de la coparticipación, esta provincia, que es una de las más ricas, sin embargo es muy perdidosa en la coparticipación, que es la distribución de recursos con las demás provincias, y teniendo una enorme cantidad de pobres, transfiere recursos a provincias más chicas, con menores población, que sin embargo tienen mayor capacidad de articularse en el Congreso. Un gran problema estructural de la Argentina, la ley de coparticipación federal, literalmente imposible de modificar. En ese sentido, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, al menos desde el regreso de la democracia en el 83 en adelante, siempre ha tenido que depender del Tesoro Nacional. Y eso ha sido, claro, lógicamente... Una herramienta del poder del gobierno central. Sí, del gobierno central, en este contexto tan distinto, que es Kicillof ligado a la vicepresidenta, con un presidente puesta por ella que tiene una relación difícil con Kicillof, el presidente, ¿no? Bueno, en ese sentido, ¿lo va a financiar? Sí, en un punto no tiene otro remedio. Bueno, en el mediano plazo, ¿cómo proseguirá esto? Y es una gran incógnita en un contexto donde, además, el ejercicio del Ministerio de Economía que hizo Kicillof entre el 12 o 13 y el 15 fue mayormente decepcionante. No contaba pobres, manipulaba las estadísticas en el INDEC, quien da mes a mes indicadores de inflación, de actividad económica. Fue sistemáticamente manipulado, no desde Kicillof, básicamente desde enero del 2007, pero Kicillof no hizo nada por modificarlo. Y no siendo bonaerense, ¿verdad? Él es más porteño que la cancha de Boca, desde ahí de agronomía, vivió toda su vida allí, sigue viviendo en la ciudad de Buenos Aires, estudió allí. Y bueno, empezó a recorrer la provincia. María Eugenia Vidal hizo algo muy parecido, María Eugenia Vidal hizo algo muy parecido, más allá de que ella ha vivido en Morón, en la provincia de Buenos Aires, y es una persona que es mayormente una incógnita de cómo hará para gobernar la provincia. ¿Y la relación con el ministro de Economía de él? ¿Qué nos puedes decir? Es bien razonable, es bien razonable. Los dos tienen antecedentes académicos, tienen varios amigos en común, y no sé si son amigos, pero piensan parecido. En un contexto donde, insisto, ¿no? Su desempeño como ministro de Economía fue bastante decepcionante. Y gobernar la provincia de Buenos Aires es de las cosas más difíciles que tiene la difícil política argentina, ¿no? Una comparación posible con Uruguay, no sé qué le podría decir, ser un opositor estando en el directorio de ANCAP, algo así, no se me ocurre una comparación de algo sumamente complejo como la provincia de Buenos Aires, ¿no? En una dinámica, en una economía política también muy particular, ¿no? Así que, ¿es Kicillof la persona indicada? Probablemente no.
Pedro, según todo esto que vos nos decís, el principal enemigo que puede tener el nuevo gobierno de Argentina puede ser que se quiebren todas estas alianzas dentro del gobierno, más que lo que puede hacer la oposición, que tampoco quedó tan debilitada como se esperaba con las encuestas, ¿no? Porque Macri se va con más votos de los que pensaron que se iba a ir. Al menos sí, después de la primaria, del catastrófico resultado de la primaria, en primera vuelta, el 27 de octubre, Macri alcanza un 40-41% de opositores que quieren dar un mensaje al menos de institucionalidad, ¿no? Y en ese sentido el peronismo tiene una historia de pragmatismo muy fuerte, ¿no? De ponerse de acuerdo personas, al menos tácticamente, insisto, con pensamiento antagónico, en un contexto donde esto es una alianza interna muy complicada en un mundo, en una región y en un mundo muy complicado para Argentina. El mundo muy complicado es esta situación de renegociación de la deuda, en un contexto también de la pelea comercial entre los Estados Unidos y China y cómo eso puede derivar en cuestiones que no podemos manejar. Es una región sumamente complicada, pudiendo especificarla en la relación compleja que tiene con su principal socio comercial y su presidente, que más allá de Bolsonaro y de la anécdota en sí, hay un cambio estructural en Brasil que Argentina, y yo creo que Uruguay en parte también no lo ha dimensionado cabalmente, que es cómo, incipientemente o no, imperceptiblemente o no, en los últimos años Brasil, con Paulo Guedes o con otros, ha empezado a abrirse al mundo, ¿no? Y eso, más allá de la tensión personal entre Bolsonaro y Fernández, supone una tensión estructural que trasciende a la Argentina y en verdad tal vez sea una oportunidad para Uruguay. Y después sí, es cierto, ¿no? Así que hay una cuestión, hay un mundo complejo, una región compleja y una alianza sumamente compleja en un contexto en donde esta ley de emergencia, esta ley ómnibus, que se le ha agregado una sucesión de cuestiones excepcionales y extraordinarios, pero lo excepcional y extraordinario deviene ordinario inmediatamente en Argentina, que supone un incremento de impuestos de una economía en blanco que ya no los puede pagar, ¿no? Esto de creer que el campo argentino, que es sumamente eficiente, de los más eficientes del mundo, puede tolerar sin problemas un incremento en las retenciones, que es un impuesto a las exportaciones, algo que básicamente no existe, que por supuesto no existe en Uruguay y que es difícil de comprender para muchos actores, es simplemente ni siquiera ver los números, en un contexto de precios internacionales no malos pero regulares, en un contexto de sequía, en un contexto de enormes costos internos que también están dolarizados. El eficiente sector agropecuario argentino no puede soportar tanto más un incremento de costos fiscales, de costos impositivos. Así que esa estrategia allí... Ya la había empezado a aplicar Macri, ¿no? En esa extraña situación después de la devaluación. De tomar medidas que él siempre había criticado. Sí, lo hizo antes de las PASO, ¿no? Lo hizo en medio de la devaluación, después de todo el colapso comenzó en abril del 18, y en algún momento no sé si finales del 18, principios del 19, introdujo una retención nominal de 4 pesos por cada dólar, que estaba a 40. Sí, ahora es porcentual, claro. Y ahora se ha incrementado porcentualmente en algo. La soja en particular. A soja, la soja es quien más paga, y después se ha reintroducido en trigo, maíz y incluso la propia carne, ¿no? Que tal vez es una buena noticia para... Bueno, ahí era la pregunta que sigue, ¿no? Porque hay cosas que enseguida aparecen, son un problema para nosotros, por ejemplo, esto que hablábamos del dólar turista, del encarecimiento que le significa a un argentino viajar. Sí, Uruguay. Pero eso obviamente es negativo para nuestro país y para la temporada, pero el propio recién nombrado ministro de Agricultura en Uruguay decía que el asunto de aumentar la carga impositiva a las exportaciones de sectores competitivos con la agricultura uruguaya es en principio una buena noticia, en tanto que nos mejora la competitividad, pero hay detrás un asunto más profundo, que es la posible migración de inversiones. Como ya pasó. Como ya pasó y como permitió el desarrollo de sectores enteros en Uruguay a partir de avances tecnológicos, de conocimiento en el negocio, etcétera. Parece que ahí se abre. Yo estoy siempre bastante en contra de esta idea de que una desgracia en Argentina es bueno para Uruguay, porque yo creo que al final es muy difícil hacer esa cuenta, porque por ejemplo todo el sector de valor agregado en Uruguay se afecta mucho cada vez que se afecta a Argentina, porque son, junto con Brasil, nuestros principales compradores. Sí, pero está bien lo que dice usted en relación a que hay que sopesarlo. Sí. Hay costos, esta introducción de la restricción a la compra con tarjetas en el exterior, la propia devaluación le pega a la temporada uruguaya, pero esta incertidumbre beneficia indirectamente a la economía uruguaya, en tanto hay una
ha habido ya una fuga de capitales hacia el Uruguay y eso impactará en la salud de los bancos, en la inversión inmobiliaria aquí. Habrá fuga de capital humano, ya lo ha habido en los últimos años y eso yo creo que en un poco se profundizará. Y efectivamente la cuestión agropecuaria, yo creo que allí hay un punto adicional en donde vendrán inversiones y vendrá tecnología. Obviamente la siembra directa no empezó aquí cuando llegaron los capitales argentinos, pero sí se sistematizó y profundizó. Y bueno, ya sabemos aquí el comentario del presidente Valle, ¿no?, sobre que el mejor ministro de Economía para Uruguay, o al menos para el campo uruguayo, habían sido las decisiones de Néstor Kirchner, ¿no?, con aquella capacidad para la ironía de Valle. En verdad hacía una interpretación correcta, le había dado un gran impulso al campo uruguayo las arbitrarias medidas contra el muy eficiente sector agropecuario argentino del primer kirchnerismo, de aquel gran escándalo que se armó en el 2008 con aquella gran crisis del campo cuando se intentaron incrementar en forma absurda las retenciones, y ahora en este déjà vu, ¿no?, en esta cosa, la cuestión tan complicada en Argentina, en donde no suceden razonablemente los procesos de aprendizaje. En verdad, el kirchnerismo sistemáticamente se equivocó, por ejemplo, con relación al campo, por ejemplo, con relación al cepo. Vino Macri, fracasó, y en tanto Macri fracasó, yo tengo que volver, ¿no? A se equivocó, vino B, se equivocó y fracasó, entonces yo vuelvo nuevamente a, en vez de buscar C, D, E, F, y eso tiene que ver con la dificultad de los procesos de aprendizaje en la política argentina, mayormente por los incentivos institucionales del peronismo, ¿no? El peronismo, que es un actor atrapatodo y que va de la izquierda hacia la derecha, él fácilmente se mueve de un lado al otro y no se hace cargo de los errores cometidos. Así que Menem no fue peronista, fue una traición al peronismo. Entonces después vino Duhalde y fue otra traición, y después vino Kirchner y fue otra traición, así que nadie se hizo cargo dentro de ese partido, y en esa dinámica es muy difícil aprender de los propios errores y generar procesos de aprendizaje. Yo creo que estamos en ese círculo vicioso nuevamente, que ya es cansador, ¿no? Yo tengo 46 años y en Argentina lo veo esto desde que tengo uso de razón, así que mis padres y los mayores lo han visto a lo largo de 80 años y es algo sumamente frustrante ver un país siempre en el mismo lugar. Pedro, para cerrar, la paciencia que le puede tener el pueblo argentino a este nuevo gobierno, con índices de pobreza y de hambre muy altos. ¿Cómo va a manejar eso, Alberto? Eso es bien interesante, porque en verdad uno ve las discusiones hoy en Argentina y este es un gobierno de 6 días o de 12 años más 6 días. Y hay una parte importante de la población que lo ve como, yo por ejemplo, lo veo como una, no de 12 años más 6 días, pero de alguien que no sé si tiene el beneficio de la duda, porque en verdad ya actuaron, ya por el propio Alberto Fernández, las barbaridades que dijo de su candidata a vicepresidenta, quien lo puso allí a él, uno pone en YouTube y las barbaridades que dice ese señor, de esa señora, hace que uno piense cómo darle un beneficio de la duda a esta coalición. El 41% y un poco más de esa oposición no le va a dar ningún grado de tolerancia. La coalición gobernante más, en un contexto, obviamente más, porque han buscado la alternativa, en un contexto donde, después de esta elección del 27 de octubre, sin embargo, Cambiemos a la oposición, era la primera minoría en diputados. Y el frente de todos, el ex-kirchnerismo, era la segunda minoría, y hoy ya sabemos que en verdad ya se articuló en un clásico de este movimiento de pinzas que hace que ha hecho siempre el peronismo, ya se articuló algo muy cercano a una mayoría en diputados, ¿no? Ya ha habido negociaciones de todo tipo con el propio Lavagna, con 3 diputados de Cambiemos, con alguno otro que está saliendo por allí para formar la mayoría de 129 votos en diputados, que se necesita para, por ejemplo, pasar esta ley de emergencia, que es sumamente polémica porque vuelve a darle atribuciones de emergencia, atribuciones excepcionales al Poder Ejecutivo que habían caído 2 años atrás. En senadores, la coalición gobernante tiene una mayoría bastante clara, y en ese sentido podrán implementar, es muy probable que puedan implementar reformas e impulsar determinadas leyes, haciendo que una parte, yo creo que es relevante, de la oposición le tenga cierta paciencia. Menos que antes, decididamente menos que antes, porque es una situación crítica, porque la sucesión de contradicciones en esa coalición es en un punto muy difícil de sostener.
por la propia corrupción estructural del kirchnerismo a lo largo de sus 12 años. En ese sentido va a haber una tolerancia que va a ser probablemente menor a otras épocas, y eso es un factor adicional también es un factor de inestabilidad. De inestabilidad en un contexto en donde uno puede pensar que bueno, el pobre Martín Guzmán va a ser ya uno lo presiente como fusible, ¿no? O sea, apenas aquí el dólar pega una escapada, apenas, por ejemplo, se profundice algo difícil de contener, obviamente imposible de contener, como la sequía. Claro. ¿Quién va a hacer algo en relación a eso? No se puede hacer una política pública específica ante eso puede pegar en los números fiscales, y Argentina tiene una larga tradición en enero y en febrero de grandes crisis económicas. Pedro, así que en ese sentido es un gran interrogante abierto. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros analizando el nuevo gobierno de Argentina. Un gusto. Vamos a una breve pausa y ya seguimos con más 7.000 millones. Los estamos deleitando con los nuevos efectos especiales de Televisión Nacional, y ahora lo que vamos a compartir es parte del discurso de Alberto Fernández cuando asumió la presidencia el pasado 10 de diciembre. Los vengo a convocar sin distinciones a poner a la Argentina de pie. La inflación que tenemos actualmente es la más alta de los últimos 28 años. Desde 1991, la Argentina no tenía una inflación superior al 50%. La tasa de desocupación es la más alta desde 2006. El valor del dólar entre el 2015 y la actualidad pasó de 9 pesos con 70 a 63 pesos, solo en 4 años. La Argentina no para de achicar su economía. El PBI per cápita es el más bajo desde el año 2009. La pobreza actual está en los valores más altos desde el 2008. Retrocedimos más de 10 años en la lucha por reducir la pobreza. La indigencia actual está en sus valores más altos desde el año 2010. La deuda pública en relación al PBI está en su peor momento desde el año 2004, cuando estábamos en default. El nivel de producción industrial hoy es equivalente al del año 2006. Retrocedimos 13 años. El empleo industrial registrado tiene el nivel del año 2007. La cantidad de empresas es la más baja desde el año 2009. Se cerraron 20.000 empresas en 4 años. De ellas, 4.229 eran empresas industriales. En estos 4 años se perdieron 152.000 empleos registrados del sector privado. En términos interanuales, el empleo industrial registrado lleva 44 meses consecutivos de destrucción. Detrás de estos terroríficos números hay seres humanos con expectativas diezmadas. Tenemos que decirlo con todas las letras. La economía y el tejido social hoy están en estado de extrema fragilidad, como producto de esa aventura que propició la fuga de capitales, destruyó la industria y abrumó a las familias argentinas. En lugar de generar dinamismo, hemos pasado del estancamiento a una caída libre. En ese contexto, he decidido que no le daremos tratamiento parlamentario al presupuesto nacional proyectado por el gobierno saliente para el ejercicio 2020. Sus números no reflejan ni la realidad de la macroeconomía, ni las realidades sociales, ni los compromisos de deuda que realmente se han asumido. Vamos a encarar el problema de la deuda externa. No hay pagos de deudas que se puedan sostener si el país no crece. Tan simple como esto. Para poder pagar hay que crecer primero. Buscaremos una relación constructiva y cooperativa con el Fondo Monetario Internacional y con nuestros acreedores. A todos los argentinos nos afecta la crisis. Ahora quiero dirigirme también a quienes están en una mejor situación económica. En un contexto de gravedad extrema de emergencia, debemos comprender que no existe la posibilidad de pedirle más esfuerzo a quienes tienen hambre. No se le puede pedir más sacrificio a quien no llega a fin de mes. Pero hasta eliminar el hambre, le pedimos a los que más tienen un mayor aporte solidario para quienes están pasando la mano.
Álvaro, en el discurso de Asunción, Alberto Fernández fue contundente con las cifras que dejó la administración de Mauricio Macri. Construyó un relato, ¿no?, que en realidad tiene que ver con lo que recién hablábamos con Pedro, ¿no? Es la necesidad de empezar a explicarle a la población de dónde parte su gobierno. Sobre todo porque todas las medidas que va a tomar son muy complicadas y los resultados muy inciertos. Entonces, la primera idea que instala es, esto está muy mal. Entonces vamos a intentar, todo el tiempo usa ese tipo de términos, superar esta situación. No va a ser fácil, no va a ser rápido. Es decir, va construyendo el relato de la herencia maldita, algo que es absolutamente objetivo, ¿no? Aquí no hay que inventar nada. Esta vez sí, las cifras son absolutamente transparentes y es dramático, ¿no? La situación en Argentina es dramática. Es uno de los países más ricos del mundo en materia de alimentos y está caracterizado hoy por el hambre. El 60% de los niños son pobres en Argentina. O sea, ahí hay perdedores mucho más fuertes que otros. No es que a todo el mundo le va mal en Argentina. Entonces, las medidas que está tomando aparentan tener una orientación de ese estilo, pero como recién hablamos, hay que ver de alguna manera la sustentabilidad en el conjunto de la economía, y esas son las dudas. De todos modos, yo insisto bastante en que Alberto Fernández trata de tener una impronta personal en materia política. Por ejemplo, la transición no fue la transición que nosotros vimos en la elección pasada. Que no estuvo Cristina pasando. Por ejemplo, o sea, el bastón aquí sí se pasó, el abrazo, ahí lo estamos mirando, atrás tuyo. Entonces, hay un clima distinto. Y hoy mencionabas una cosa muy interesante, cuando lo comparabas con la región. Con esta dramática situación económica y social en Argentina, sin embargo, no ha habido estallidos sociales como los de Chile, los de Colombia, los de Nicaragua, los de Ecuador. Es decir, hay un clima de cierta expectativa y de control social que le ha permitido, entre otras cosas, transitar este periodo de elecciones sin que pareciera que estallaba nada. Y sin embargo los datos son dramáticos. La gente la está pasando muy mal en Argentina. Entonces, hay que ver esa ecuación política, cómo acompaña a la ecuación económica que va a pasar un buen tiempo sin resolverse. En materia del vínculo internacional, algo hablamos también con Pedro Álvaro sobre la llegada de Evo Morales a Argentina. En el discurso de Asunción, Alberto Fernández, el único país del que habló puntualmente fue de Brasil. Dijo que va a mantener un buen vínculo con Brasil, pero claro está, por las declaraciones previas cruzadas entre Alberto Fernández y Jair Bolsonaro. Y en la región tan compleja, ¿vos qué Argentina ves en este contexto internacional y el vínculo con Uruguay, ¿no?, que tuvo al presidente saliente y al presidente electo, con quien Alberto Fernández, lo dijo en una entrevista, tiene una gran amistad con Luis Lacalle Pou? ¿Cómo ves que se puede conectar Argentina? Sí, casi mencionaste todas las puntas, ¿no? Porque en realidad hablamos poco de eso, ¿no? Pero en nuestro programa tiene que ser el tema central. ¿Cuál va a ser la política exterior argentina? Que además probablemente tenga un contrapunto mucho más fuerte con la política de Macri que en cualquier otra área. Sobre todo porque se habla mucho de política internacional, se hace mucho alaraca en la política internacional y luego todo es más relativo. Acuérdense que Macri es uno de los primeros en crear el Grupo de Lima y de poner el foco en Venezuela, y luego por la situación interna tuvo que ir replegándose. Entonces va a haber mucho contraste en ese sentido, pero con un gran pragmatismo. En primer lugar, por la dependencia externa. El primer elemento de política internacional hoy de Argentina es la relación con el Fondo Monetario Internacional. Y recién Pedro lo planteaba, ahí hay una situación delicada. El principal accionista del fondo es Estados Unidos. Trump lo llama directamente a Alberto Fernández para decirle que va a indicarle a sus representantes en el Fondo Monetario Internacional que sigan teniendo el mayor cuidado con la relación con Argentina, y Fernández le contesta diciendo: vamos a intentar una relación madura entre ambos países, muy distinto a la situación con Brasil. Pero antes de llegar a Brasil, yo creo que para Argentina es muy importante, y eso lo nombra Alberto Fernández en su discurso, el Mercosur como plataforma, porque le permite hablar con Brasil no solo, no mano a mano. Y evidentemente la relación con Brasil no es solo importante en términos políticos, lo es también en materia económica. Es el principal socio comercial de Argentina y no viceversa. Para Brasil no es tan importante Argentina, aunque es muy importante desde el punto de vista de la industria. Entonces, el Mercosur vuelve a tener, y es un tema que vamos a recuperar en la agenda, el Mercosur vuelve a tener una importancia para los grandes países de la región. Y eso significa que van a poner el ojo. Lo que más nos debería interesar, más que las relaciones bilaterales, es cuál va a ser la política del gobierno argentino en relación al Mercosur. Ya hay ministro, Felipe Solá. Un dato interesante, podía haber la designación de un técnico. Estuvo muy fuerte el nombre de Argüello, que es un ex diplomático, o sea, podía venir la versión de la carrera diplomática al frente de la Cancillería argentina. Elige a un político, y eso es porque le da
a la política internacional un valor central en su estrategia, parecido a lo que ocurre en Uruguay. Acaba de ser designado Talvi como futuro canciller. Entonces, ahí viene esto que tú decías como último punto, ¿no? Esta sintonía que tiene que construir Alberto Fernández con la región, porque sin la región Argentina no puede hacer nada. ¿Cuáles son las chispas posibles? Por ejemplo, el tema Venezuela parecía más duro de lo que terminó siendo, porque la sorpresa que da Felipe Solá al principio es decir, no nos vamos del Grupo de Lima, que Alberto Fernández había dicho que iba a ocurrir. No nos vamos porque queremos convencer a los demás gobiernos de que la estrategia que se ha utilizado desde allí no es la mejor para la solución en Venezuela. Y ahí aparece la versión uruguaya, la versión mexicana, y esto es un tema importante. El primer viaje que hace Alberto Fernández, como ya presidente electo, no como presidente asumido, es a México. Sí. La relación estratégica, el intento de equilibrio en América Latina lo va a tener vía México, porque perdió además a Uruguay. Él había hecho gestos importantes para dar la imagen de que tenía en Uruguay un socio estratégico. No lo va a perder con la calle, porque además la política exterior uruguaya no es tan disruptiva. Entonces va a haber continuidad en varios puntos. Pero estos temas son delicados, no tanto los económicos, sino los políticos. Por ejemplo, cómo pararse frente a Venezuela, cómo pararse en el Grupo de Lima, volver a hablar de la UNASUR o no. Todos estos temas van a estar en la agenda y van a ser determinantes para la política exterior argentina. Bien, Álvaro, lindo tenerte de vuelta entonces por acá. Bueno, gracias, que me esperaron con paciencia. Sí, cómo y que no. Te encargaste de sostener 7.000 millones. No íbamos a cerrar esto sin vos. Ahora vamos a hacer una breve pausa y ya venimos con el cierre de 7.000 millones. Tercer y último bloque de 7.000 millones por la pantalla de Televisión Nacional. Como siempre vamos a salir a recorrer el mundo para ver cosas distintas, como estos cocodrilos salvajes en Costa Rica que se transformaron en un centro turístico. Vistos desde las alturas parecen pequeños, pero si nos acercamos un poco su tamaño aumenta y mucho. Son cocodrilos salvajes que viven en este río de Costa Rica. Y hay una persona, este joven, que se dedica cada día a alimentarlos. Se llama Juan, tiene 27 años y así es como se gana la vida. La verdad da mucho miedo porque el cocodrilo está en su hábitat. Con turistas que pagan por ver este espectáculo, pero guardando las distancias. Tan solo él se acerca a ellos e incluso se atreve a tocarlos de cerca. Fue una experiencia genial ver cómo todos se subían a la arena. Las autoridades han prohibido esta actividad. Dicen que afecta a su instinto de caza y les convierte en más vulnerables. Aún así es una profesión que capta todas las miradas, pero que son muy pocos. Me da bastante miedo, pero impresiona mucho. Los que la envidian. Vamos a conocer ahora el proyecto Top Manta, donde en España buscan a manteros, inmigrantes sin papeles, en la mayoría de los casos a africanos, y los invitan a participar de este proyecto transformándolos en modelos. Ahí sí, ahí, en plena Gran Vía colocan todos los días sus mantas. Cambiemos radicalmente el escenario. Siguen siendo ellos sin papeles que buscan una oportunidad. En calle hay problemas de policía, hay problemas de racismo, hay muchas cosas. Fue tan sencillo como mirarlos de otra manera. No diremos, mira manteros, y diremos, mira, gente joven, dispuesta a currar, con ganas, con talento. Senegaleses con hambre, gambianos perseguidos, de la patera al top manta, del top manta a ser top models. Modelos de color que no había en España. Dijimos, pues ya está, porque no los llevamos de la acera a la pasarela. 7 son los pioneros. Un modelo. Quedan la talla, salta a la vista. Ahora quieren que alguien se fije en ellos, que les dé una oportunidad. Hartos de correr por las calles, quieren comenzar otra carrera. Nos quedamos en España, pero nos trasladamos a Barcelona para ver necroturismo, algo que se ha vuelto una moda en España, las visitas a los cementerios. Les hablamos del necroturismo, el de los cementerios, lugares considerados auténticos museos al aire libre. Se hacen unas rutas todos los domingos, también abiertas a los turistas, para que puedan acceder de forma gratuita a estos espacios que son muy representativos de la ciudad de Barcelona.
Y los turistas les encuentran su encanto porque más allá del significado que todos le atribuimos, son una galería de arte y de historia. Hombre, es interesante porque es una parte que refleja la historia de la ciudad donde estás. En torno a los cementerios existe un poco la idea tabú, ¿no?, de que es un lugar que se debe visitar con ciertos respetos, pero también es una forma un poco distinta de verlo, ¿no? Cada tumba tiene una historia detrás, como esta, la de la abuela de Pilar, que murió durante el parto en 1928. Cada vez que venimos tiene algunas flores que no ha dejado la familia, y la verdad es que a mí, siempre que sea respetuoso y pues eso, honrando a la historia que hay detrás, me parece muy bonito. Realmente para mí es un homenaje que la gente pase por aquí y rece, ¿no? El lugar donde se manifiestan los más sinceros sentimientos, convertido en un auténtico atractivo turístico. Llegamos al final de este programa de 7.000 millones. Ya los vamos invitando para el próximo lunes. Va a ser el último programa de 7.000 millones a las 20 horas como siempre. Este programa y todos los programas de las 4 temporadas de 7.000 millones los pueden ver en el canal de YouTube de Televisión Nacional y también en la videoteca de TNU. Les recordamos, el próximo lunes a las 20 horas, el último programa de 7.000 millones, la repetición el domingo a las 11:30 de la mañana como siempre.